Tal vez esta escena se les haga muy familiar. As a former X-Man Trainee. thank you, Bedlam, I was always appalled by the blatant sexism in the group's name. X-Men? Men? The point is, our group will be forward-thinking, gender-neutral. From now on, we'll be known as X-Force. Isn't that a little derivative? I don't recall asking your opinion, Peter. That wasn't me. Pero creo que más allá de esta película, hay un poco de historia más profunda con respecto a este equipo. Soy el historiador, gracias por estar acá. Ponte cómodo que la historia que te traigo a continuación está llena de personajes muy conocidos, otros no tanto, lo que hace de este relato uno de los archivos secretos y reales mejor guardados que tengo para darte. Así que comencemos. Toda esta historia comienza tras la muerte de varios X-Men. El profesor X temía estar poniendo a sus estudiantes en peligro excesivo, por lo que fundó un grupo de jóvenes mutantes más conocido como los Nuevos Mutantes, más enfocado a la formación que al combate. El equipo inicial de Cable incluía a Boom Boom, que pasó a ser Meltdown. También tenían a Cannonball, a Feral, a Shatterstar, a Warpath y a la metamorfa Copycat, que suplanta a la aliada de Cable, Domino. Esta se uniría a X-Force más tarde, así como Bedlam, Caliban, Moonstar, Rictor, Sirin y Sunspot. Tras la salida de Cable, su cargo lo asumió el agente de inteligencia británico Peter Wisdom. El nombre de X-Force fue usurpado entonces por un nuevo super equipo ansioso de fama y luego adoptaría el de X-Static. Cuando Cíclope fue designado líder de los X-Men, creó una versión de operaciones encubiertas de X-Force para localizar a Cable, que se había fugado de Hope Summers, la primera mutante nacida después del día M. Luego, la disolvió por las críticas procedentes de la propia comunidad mutante, pero Wolverine mantuvo a X-Force en secreto para tratar las amenazas contra los mutantes. El grupo usaba métodos radicales. En su primera misión intentaron matar a Apocalipsis, renacido como un niño. Aunque la mayoría del grupo no pudo con ello, Fantomex pareció disparar al pequeño en la cabeza, acabando con la amenaza. Un miembro del equipo, Angel, que había sido brevemente uno de los jinetes de Apocalipsis, se vio cada vez más arrastrado por ese yo oscuro, lo que culminaría en un intento de materializar la visión del mundo de Apocalipsis hasta que Psylocke lo mató. Tiempo después, Cable empezó a tener visiones del futuro y creó una nueva formación de X-Force para impedir que se hiciera realidad. Convenció a Coloso, a Forja, al Dr. Nemesis y a Dominó para unirse al equipo. Sus acciones lo enfrentaron a la división de la Unidad de los Vengadores de Caos, mientras Psylocke creaba su propia X-Force para rastrear a una chica mutante. Este equipo incluía a Tormenta, a Punk, a Cluster, Espiral y a Bishop. Ambos equipos se unieron ante el regreso del clon maligno de Cable, Discordia. Por su lado, los mutantes del grupo Weapon X empezaron a llamarse Weapon X-Force, adoptando una postura similar frente a las amenazas para la población mutante. El equipo más increíble de X-Force que existió, a mi parecer, fue el conformado por X-23, Wolverine, Domino, Sendero de Guerra y Arcángel. Entre todos ellos podemos encontrar los más reconocidos a nivel de X-Force, como es Domino, que tiene el poder de alterar la suerte a su favor y es combatiente formidable. Tenemos también a Sendero de Guerra, el cual cuenta con mucha fuerza, mucha velocidad y una resistencia sobrehumana increíble, seguido de Wolverine, el cual ya todos conocemos, que cuenta con un factor de curación muy rápido, habilidades de combate letales espectaculares y sus famosas garras de adamantium. Existe también Arcángel, que tiene el poder de volar, habilidades de combate letales muy buenas y su gran arma, que son las alas afiladas como cuchillas. Y por supuesto no podemos olvidarnos de Laura, más conocida como X-23. Podríamos decir que es un clon de Wolverine o su hija, es casi lo mismo.
la cual cuenta con garras de adamantium tanto en las manos como en sus pies, y al igual que su padre tiene habilidades de combate letales increíbles. Como pueden ver tanto en este equipo como en los que he mencionado anteriormente y en los que próximamente les seguiré contando, la cantidad de personajes que se unen a estos equipos son muchos, con poderes increíbles, personajes que muchos conocemos y otros que no, pero los estamos conociendo por este medio. ¿Qué les pareció esta historia de la creación de X-Force? Déjame en los comentarios cuál de todos estos personajes que les nombré anteriormente es o son sus favoritos, los estaré leyendo y comentando. Y así, como muchos mutantes se unen a X-Force, no se te olvide unirte a mi canal y darle a la campanita para recibir las notificaciones de las nuevas historias que están por venir. Yo soy el historiador, nos vemos pronto con más historias de archivo.